¿Quién era el pueblo samaritano mencionado en las Sagradas Escrituras y cuál era la causa de su profunda animadversión? Esta interrogante ha capturado la atención de eruditos y fieles a lo largo de la historia. Para desentrañar la complejidad de este enigma, es necesario explorar la rica trama histórica que enlaza a estas dos comunidades, unidas por creencias religiosas, antagonismos y la proximidad territorial. Entre el mito y la realidad se encuentra la figura del buen samaritano, emblema de altruismo y benevolencia. Esta noción, sin embargo, se encuentra en marcado contraste con la antipatía que los samaritanos suscitaban en la antigüedad. ¿De dónde surge esta imagen positiva a partir de una historia marcada por el desdén y el conflicto? En nuestro análisis de hoy, abordaremos un tema poco conocido por muchos. Te brindaremos una explicación detallada sobre los misterios que rodean a los samaritanos. ¿Sabías quiénes eran? Te invitamos a compartir este análisis en tus grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. Seguramente muchas personas de tu círculo estarán interesadas en descubrir más sobre estos personajes bíblicos, una herencia de menosprecio. Los samaritanos, originarios del antiguo reino del norte de Israel, mantenían constantes tensiones con los judíos del sur. Estas discordias no se limitaban a disputas territoriales, sino que se extendían a diferencias espirituales y culturales, fruto de una larga trayectoria de historias compartidas pero divergentes. En el núcleo del antagonismo, es imprescindible comprender la identidad samaritana y cómo ésta se entrelazaba y difería de la judía. Este recorrido por la historia y la espiritualidad nos permitirá comprender las discrepancias en prácticas religiosas y orígenes étnicos que alimentaron la división. Tesu. Raíces de la división. La narrativa de los samaritanos se origina en la escisión del reino unificado de Israel. La muerte de Salomón desató divergencias políticas, culturales y religiosas que culminaron en la división en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. Los samaritanos surgieron de este escenario de separación, marcando el comienzo de un extenso período de conflictos. La conquista asiria y su legado. La invasión asiria del 722 a.C. marcó un punto de inflexión para el reino del norte. La deportación de los israelitas y la llegada de extranjeros fomentaron la mezcla cultural y religiosa, creando una comunidad que, aunque mantenía ciertas tradiciones judías, también incorporaba prácticas paganas. Esta síntesis de creencias se convirtió en una fuente de tensión con los judíos, quienes priorizaban la pureza religiosa. Identidad en la encrucijada. Los samaritanos, producto de esta fusión de pueblos y religiones, se vieron a sí mismos como los verdaderos sucesores de las tradiciones israelitas. Sin embargo, esta autopercepción solo sirvió para profundizar el abismo entre ellos y los judíos, quienes los veían como traidores de la fe y la herencia común. El amanecer de la división, la grandeza del reino bajo el reinado de Salomón no impidió su eventual escisión. Los desacuerdos políticos evolucionaron hacia divergencias religiosas y culturales, poniendo los cimientos para las tensiones futuras entre samaritanos y judíos. La segregación del reino reflejaba una disputa tanto por el dominio como por la identidad cultural y espiritual. La herencia de dos santuarios, la competición entre el templo de Jerusalén, situado en Judá, y el monte Gerizim, en Samaria, encarnó la separación en las creencias espirituales de ambas comunidades. Este conflicto trascendía lo territorial para convertirse en un duelo por la validez y la autenticidad en la forma de culto y las tradiciones religiosas. Trayectorias separadas. Con el paso del tiempo, las discrepancias entre samaritanos y judíos se solidificaron en creencias y rituales distintivos. Ambos grupos proclamaban ser los legítimos herederos de Israel, interpretando leyes y profecías bajo perspectivas opuestas,
lo cual reforzaba el muro de separación entre ellos, el sitio y sus repercusiones. La caída del reino del norte ante los asirios no representó únicamente una pérdida militar, sino también un terremoto cultural y espiritual. Los israelitas supervivientes tuvieron que integrar costumbres y creencias de los colonos asirios, dando origen a la identidad samaritana. Un crisol de culturas. La fusión de culturas y religiones en Samaria creó una identidad étnica y espiritual única. No obstante, esta integración fue mirada con recelo y desdén por los judíos, quienes consideraban la pureza de la fe como fundamental. La mezcla de herencias culturales y religiosas colocó a los samaritanos en una posición ambigua de identidad y convicción, persistencia y defensa. Frente a la adversidad, los samaritanos no solo perduraron, sino que también consolidaron su identidad, edificando una comunidad que persistiría a lo largo de los milenios. Su tenacidad es un reflejo de la complejidad de la historia humana, donde la adaptación y la persistencia se entrelazan con el conflicto y la disensión. El destino de Judá. La conquista de Judá por Babilonia y la destrucción subsiguiente del Templo de Jerusalén se convirtieron en un punto de crisis existencial para los judíos. Este hecho no solo significó una tragedia política y religiosa, sino también un desafío a la identidad y convicción judía. La reacción samaritana. Mientras los judíos enfrentaban el exilio y la pérdida de su centro espiritual, los samaritanos veían una oportunidad para reafirmar su lugar en la tierra. El establecimiento de su propio centro de culto en el monte Gerizim fue un acto de afirmación religiosa y una fuente de conflicto adicional con los judíos, quienes lo veían como una usurpación de la verdadera adoración, una división endurecida. La reconstrucción del templo en Jerusalén marcó un nuevo capítulo en la enemistad entre judíos y samaritanos. Las disputas sobre la autenticidad y legitimidad de los lugares de culto, así como sobre la interpretación de la ley y la profecía, solidificaron una división que ya era profunda, estableciendo el escenario para futuros conflictos. Esta es la historia del Oriente y la formación de los samaritanos, un pueblo cuya historia está entrelazada con conflictos, supervivencia y la búsqueda de identidad. A medida que avanzamos en esta narrativa, exploraremos cómo estas tensiones ancestrales se manifestaron en los tiempos de Jesús y cómo, a través de sus enseñanzas, se ofreció una nueva perspectiva sobre la enemistad y la reconciliación. Avanzando en nuestro análisis sobre los samaritanos y su intrincada relación con los judíos, profundicemos en cómo esta interacción evoluciona con la aparición de Jesucristo. Las narrativas y lecciones de esta era no solo retan las visiones preconcebidas, sino que igualmente forjan rutas hacia un entendimiento ampliado de la compasión, el amor fraternal y el culto genuino. Renacimiento entre las cenizas. Al volver del cautiverio en Babilonia, los judíos se enfrentaron al monumental desafío de restaurar su templo y fortificaciones en Jerusalén. Este tiempo, definido por la guía de Esdras y Nehemías, representó una resurrección de la identidad y la espiritualidad judías. No obstante, en esta misión no estaban aislados. La presencia de los samaritanos, portando sus propios deseos y convicciones, preparó el terreno para futuras discordias. Encuentro de intenciones. Los samaritanos, ansiosos por contribuir en la restauración y por armonizar las tradiciones espirituales, propusieron su ayuda. Sin embargo, su propuesta fue declinada, motivada por el anhelo judío de preservar la integridad de su devoción y comunidad. Tal rechazo no solo acentuó el abismo preexistente, sino que además intensificó la hostilidad, convirtiendo la posible colaboración en un antagonismo duradero. El baluarte de la disensión,
La edificación de los muros de Jerusalén emergió como un emblema potente de distanciamiento. Estos no solo erigían una defensa física contra invasores y amenazas foráneas, sino también marcaban una frontera ideológica y espiritual entre judíos y samaritanos. Esta expresión de determinación judía se tradujo en un incremento de la oposición samaritana, solidificando el cisma entre ambas comunidades. El paisaje de la disputa. Samaria, cargada de una profunda historia y relevancia cultural, se situaba tanto literal como figuradamente en el epicentro de la tensión entre Galilea y Judea. Este dominio, otrora núcleo del Reino del Norte, encarnaba la supervivencia de una identidad única, en constante fricción con las zonas aledañas. El monte Gerizim contra Jerusalén. El debate acerca del verdadero sitio para el culto agudizó la animosidad entre judíos y samaritanos. Mientras que Jerusalén era el hogar del templo, pilar de la vida espiritual judía, el monte Gerizim se erigía como su contraparte samaritana, reclamando ser el sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Esta diferencia no era solo teológica, sino que reflejaba profundas divisiones en la interpretación de la historia y la fe compartidas. Una tierra de encuentro y conflicto. A pesar de la hostilidad, Samaria también fue escenario de encuentros significativos. La región, con sus caminos que conectaban el norte y el sur, era un recordatorio constante de la proximidad física y la lejanía espiritual entre judíos y samaritanos. En esta tierra de antigua discordia se sembrarían las semillas de enseñanzas que desafiarían siglos de prejuicios. La fractura entre samaritanos y judíos era marcada, enraizada no solo en divergencias étnicas, sino también en creencias religiosas esenciales. La esencia de la identidad samaritana se vinculaba fuertemente a su interpretación particular de los textos sagrados hebreos. Su decisión de adherirse exclusivamente al Pentateuco como su escritura santa creó un cuerpo de canon distinto, excluyendo otros documentos sagrados reconocidos por los judíos. Este gesto trascendía la mera selección doctrinal. Era una proclamación de su autenticidad y herencia, presentándose como los verdaderos sucesores de la tradición israelita. El templo en el monte Gerizim se erigía no solo como un espacio de adoración, sino como la manifestación física de la fe samaritana en su elección divina como el sitio supremo para el culto. Este punto de vista colisionaba directamente con la valoración que los judíos daban al templo de Jerusalén, generando un conflicto continuo. El templo samaritano en Gerizim funcionaba como un emblema de su espiritualidad y un recordatorio constante de la escisión ideológica sobre la auténtica veneración divina. La autoimagen de los samaritanos como guardianes auténticos de la fe ancestral introducía una complejidad adicional en su vínculo con los judíos, que los consideraban herejes y de linaje mezclado. La lucha por la legitimidad no solo intensificaba las tensiones religiosas, sino que también subrayaba las intrincadas relaciones de inclusión y exclusión dentro de los credos. Manteniendo su forma del monoteísmo, los samaritanos reivindicaban una continuidad directa desde la era de Moisés, contrastando con lo que veían como alteraciones en el judaísmo. El debate sobre quién preservaba el legado auténtico de Israel iba más allá de un simple desacuerdo doctrinal. Reflejaba un conflicto profundo sobre la identidad y la validez espiritual. Al definirse mediante la singularidad del Pentateuco y el culto en el monte Gerizim, los samaritanos no solo cuestionaban la ortodoxia judía, sino que también buscaban afirmar su lugar en el contexto religioso contemporáneo. La elección del monte Gerizim como su lugar sagrado no fue arbitraria.
Se basaba en su lectura de los textos sagrados y en una profunda convicción de estar siguiendo la verdadera dirección de Dios. Esta decisión destacó la importancia que los samaritanos ponían en la geografía sagrada, al igual que los judíos con Jerusalén, pero con una interpretación rival que afirmaba su independencia y distinción religiosa. La relación conflictiva entre estos dos grupos se enmarcaba en un contexto más amplio de búsqueda de autenticidad y pureza religiosa. La construcción del templo samaritano y la adhesión exclusiva al Pentateuco no eran solo manifestaciones de fe, sino actos de afirmación identitaria ante una comunidad judía que dominaba el paisaje religioso y cultural de la región. Este conflicto de identidades no solo tenía implicaciones religiosas, también tenía consecuencias sociales y políticas. La exclusión mutua entre judíos y samaritanos no solo reforzaba las barreras doctrinales, sino que también legitimaba prácticas de discriminación y segregación, afectando las interacciones cotidianas y la cohesión social dentro de estas comunidades. La competencia entre el monte Gerizim y el templo de Jerusalén se convirtió en mucho más que un debate sobre el lugar apropiado para el culto. Reflejaba un conflicto más amplio por el reconocimiento y la legitimidad de dos herencias espirituales diferentes, cada una reivindicando su lealtad al legado de Israel. Este laberinto de doctrinas, rituales y pretensiones sobre territorios sagrados ilustra un caso intrigante de cómo las variaciones en la exégesis de escrituras y la elección de sitios para la adoración pueden definir identidades religiosas y comunidades completas. La durabilidad de estos desacuerdos a través del tiempo subraya el peso de las creencias en juego y el reto que supone gestionar la pluralidad dentro del amplio espectro del monoteísmo. Así, la narrativa de la interacción entre judíos y samaritanos se erige como un espejo de que las contiendas en el ámbito de la fe están intrincadamente vinculadas con aspectos de identidad, dominio y espacio. El examen de cómo estas comunidades han tratado su herencia de discordia y sus intentos por hallar puntos de encuentro, o su ausencia, destila enseñanzas esenciales sobre la condición humana, los principios de la fe y las vías hacia la reconciliación o la convivencia armoniosa. La animosidad entre estas dos poblaciones, incrustada en su historia mutua, se alimentaba de diferencias que trascendían meras querellas por el suelo o competencias. La hostilidad se enraizaba en discrepancias fundamentales de interpretación espiritual y en antiguos conflictos políticos. Los judíos veían a los samaritanos no solo como extranjeros, sino como exponentes de una alteración perniciosa de la verdadera fe, interpretando su amalgama de creencias como una herejía inadmisible que entremezclaba aspectos idólatras con las enseñanzas de Moisés. Esta repulsión hacia los samaritanos reflejaba no únicamente conflictos externos, sino también fisuras significativas dentro de la sociedad judía misma. La exclusión de los samaritanos actuaba como un mecanismo de afirmación de la ortodoxia judía y de cohesión social ante percepciones de amenaza contra su identidad religiosa y cultural. En este marco, los samaritanos emergían como un otro contra el cual los judíos podían demarcar y fortalecer su propia colectividad. A lo largo de la historia bíblica y de numerosos registros históricos, abundan los relatos de enfrentamientos y hostilidades entre estas dos comunidades. Desde batallas abiertas hasta actos de sabotaje y campañas de difamación, cada incidente añadía otra capa de resentimiento y desconfianza mutua. Este legado de antagonismo no solo alimentaba la animosidad persistente, sino que también erigía muros simbólicos y literales entre los judíos y los samaritanos, complicando sobremanera cualquier esfuerzo hacia la comprensión mutua o la reconciliación. Este trasfondo de tensión y desprecio
se complicaba aún más por las narrativas de exclusión y superioridad que ambas comunidades tejían en torno a su propia identidad. Los samaritanos, por su parte, mantenían sus propias acusaciones contra los judíos, acusándolos de distorsionar las enseñanzas originales y de excluirlos injustamente de la comunidad de fe. Este espejo de acusaciones mutuas no hacía sino profundizar la división, creando un ciclo de desconfianza que parecía insuperable. La hostilidad histórica entre estos grupos era tal que incluso los encuentros cotidianos estaban impregnados de prejuicios y sospechas. La simple interacción entre un judío y un samaritano podía ser vista como un acto de traición a la propia comunidad, lo que demuestra el grado de separación y animosidad que existía. Esta realidad social hacía que cualquier gesto de amabilidad o cooperación cruzara una barrera no solo física, sino emocional y espiritual. En este marco, las tentativas de establecer un clima de paz o comprensión recíproca topaban con barreras colosales. Las propuestas para el diálogo o el acercamiento se encontraban minadas por una historia de antagonismos milenarios, y cada avance hacia una empatía compartida exigía vencer un escepticismo y desconfianza profundamente enraizados. La expectativa de una conciliación era recibida con dudas, cuando no con rechazo explícito, de lado y lado. La continuidad de esta hostilidad se traducía en un coste humano directo, impactando el día a día de personas y familias situadas en la línea de fuego de estas escisiones. Relatos de adversidad y desdicha resaltaban la necesidad imperante de hallar senderos hacia el entendimiento mutuo, aun cuando se presentasen plagados de dificultades. Sin embargo, el relato de la condición humana también se ha visto adornado por historias de superación de discordias que parecían insuperables. Las iniciativas para conectar comunidades en conflicto, a pesar de ser arduas, no resultaban infructuosas. La solución residía en mirar más allá del resentimiento y la suspicacia, aceptando la humanidad que nos es común y explorando afinidades en principios globales como el respeto, la empatía y la equidad. Así, la fricción entre judíos y samaritanos emergía como un testimonio de los riesgos del fanatismo y el exclusivismo. Al mismo tiempo, proveía enseñanzas cruciales acerca del valor del intercambio, la comprensión y el esfuerzo por comprender al prójimo, pilares fundamentales para edificar una comunidad más tolerante y serena. Este episodio histórico invitaba igualmente a una introspección sobre el impacto de la memoria colectiva y las narrativas en la persistencia de los enfrentamientos. La manera en que las colectividades evocan su pasado e hilvanan su relato influye decisivamente en su disposición a cicatrizar viejas heridas y proyectar un porvenir conjunto. La reconciliación, por ende, demandaba no solo una transformación en las posturas actuales, sino también un examen crítico de la forma en que se rememoraba y se explicaba la historia. En esencia, la animadversión entre judíos y samaritanos ilustraba un axioma sobre la psique humana. El temor y el prejuicio hacia lo ajeno pueden engendrar divisiones abismales, pero el entendimiento, la solidaridad y el afecto poseen la facultad de unir. Resolver estos desacuerdos históricos no es meramente una cuestión de decisión política o social, sino de una transformación íntima en el ser y el pensar de cada persona. Un recordatorio de que la paz se inicia en el individuo. La parábola del buen samaritano, narrada por Jesucristo, constituye una reivindicación potente contra las normativas sociales y espirituales de su tiempo. Al destacar a un samaritano,
visto por muchos judíos contemporáneos con desprecio, como el héroe de la historia, Jesús no solo causó estupor entre sus oyentes, sino que también desafiaba sus nociones preestablecidas sobre la devoción y la ética. Esta elección consciente instaba a su audiencia a trascender las barreras de etnia y credo, reconfigurando de manera radical la noción de quién merece ser considerado como nuestro prójimo. Esta historia, en su simplicidad, lleva consigo un mensaje profundo sobre la esencia de la humanidad y la responsabilidad que cada persona tiene hacia los demás, sin importar sus diferencias. El acto de bondad del samaritano, realizado sin esperar nada a cambio, lo destaca no solo como un cumplidor de la ley, sino como un verdadero exponente del amor y la compasión que Jesús predicaba. Este gesto de misericordia hacia un extraño herido se convierte en el estándar dorado de conducta, eclipsando las normas convencionales de asociación y ayuda mutua basadas en la afinidad cultural o religiosa. Más allá de ofrecer una simple lección moral, la parábola actúa como una crítica directa a la apatía, el sectarismo y la exclusión. Jesús, con esta historia, no solo condena la falta de compasión, sino que también llama a sus seguidores a adoptar una perspectiva más amplia sobre la comunidad y el amor al prójimo. La enseñanza invita a superar los límites autoimpuestos de a quien se considera digno de amor y misericordia. A través de sus enseñanzas, Jesús propone una visión de la salvación y del amor divino libre de discriminaciones humanas. Presenta un paradigma en el cual la fe trasciende las barreras étnicas y culturales, promoviendo una comprensión más inclusiva y universalista de las relaciones humanas. Esta narrativa sugiere que la verdadera fe se manifiesta en actos de bondad y compasión hacia todos, sin excepción. La elección de un samaritano como el héroe de la historia fue, en ese contexto, revolucionaria. Con ello, Jesús no solo desafió las expectativas de sus oyentes, sino que también les mostró un camino más profundo hacia la comprensión del reino de Dios, un camino marcado por el amor incondicional y la misericordia sin límites. Esta historia se convierte en un llamado a la reflexión y al cambio de actitud, instando a mirar más allá de los prejuicios y a actuar con genuina compasión. La parábola del buen samaritano no es solo una crítica a la indiferencia, es una afirmación poderosa de la dignidad intrínseca de cada persona y de nuestra interconexión fundamental como seres humanos. Al centrarse en la acción compasiva de un individuo de un grupo despreciado hacia otro de un grupo rival, Jesús enfatiza que el amor y la misericordia son las verdaderas medidas de la rectitud, superando cualquier otra consideración. Esta lección nos recuerda que la esencia de la espiritualidad trasciende los actos rituales y ceremoniales. Se encuentra en la manera en que interactuamos con los demás, en especial con aquellos que enfrentan adversidades. El acto de bondad del samaritano demuestra que el verdadero servicio a la humanidad, particularmente hacia los desfavorecidos y excluidos, representa la manifestación más fiel del espíritu religioso. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra conducta y nuestras relaciones interpersonales. Nos reta a cuestionarnos cómo podemos encarnar de manera más efectiva el precepto de amar a nuestro prójimo, ampliando nuestro alcance de empatía y compasión más allá de los círculos cercanos o comunitarios. Al transformar la definición de quién es nuestro prójimo, Jesucristo no solamente impone una ética moral, sino que también esboza el ideal de una sociedad fundamentada en la reciprocidad, el entendimiento mutuo y el apoyo recíproco. Este ideal representa tanto un reto como una promesa, insinuando que, pese a nuestras divergencias, es posible encontrar unidad en nuestra humanidad común y en nuestro anhelo de vivir de manera más empática y caritativa.
La parábola del buen samaritano trasciende ser meramente una moraleja, constituye un llamamiento audaz hacia la iniciativa personal y la reforma colectiva. Mediante esta instrucción, Jesucristo no únicamente descompone los estigmas y segregaciones de su época, sino que también nos convoca, en nuestra era, a emular su ejemplo. Adoptando el mensaje de esta narración, podemos empezar a forjar un mundo más equitativo, afectuoso y comprensivo, donde el amor fraternal sea el fundamento de nuestra existencia y de nuestras sociedades. El encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob destaca como uno de los episodios más emotivos y esclarecedores de los evangelios. En esta conversación, Jesús trasciende las barreras sociales y religiosas de su tiempo al entablar diálogo con una mujer en la esfera pública y va más allá al seleccionar a una samaritana como su interlocutora. Este gesto, en sí mismo, evidencia la postura inclusiva de Jesús, estableciendo un precedente en la forma en que se comprenden las dinámicas entre distintos estratos sociales y creencias religiosas. La alegoría del agua viva juega un papel central en esta interacción, sirviendo como una metáfora potente del alimento espiritual que Jesús ofrece. Al diferenciar el agua del pozo, que solo proporciona alivio momentáneo, de la agua viva que Él brinda, Jesús no solo aborda la temática de la revitalización espiritual, sino también la promesa de una existencia perpetua. Esta promesa de una existencia transformada por el Espíritu Santo es una de las enseñanzas más profundas y duraderas del cristianismo, destacando la oferta de salvación y renacimiento espiritual disponible para todos. ¿Ves? La reacción de la mujer samaritana a las palabras de Jesús es reveladora. Su asombro inicial da paso a una transformación profunda, evidenciada por su pronta acción de compartir la noticia de su encuentro con su comunidad. Esta secuencia de eventos no solo ilustra el impacto personal del mensaje de Jesús, sino que también marca el inicio de un nuevo tipo de discipulado, uno que trasciende los límites étnicos y culturales y se centra en la fe y la autenticidad personal. Este episodio es también significativo por la manera en que Jesús aborda temas delicados con compasión y comprensión profunda. Al revelar su conocimiento sobre la vida personal de la mujer, Jesús muestra un nivel de empatía y preocupación que va más allá de las convenciones. Esta interacción demuestra que el ministerio de Jesús se basa en el reconocimiento y la aceptación del individuo, independientemente de su pasado o condición social. La enseñanza de Jesús sobre la adoración en espíritu y verdad emerge de este diálogo como un llamado a una experiencia religiosa más auténtica y personal, liberada de las limitaciones físicas y culturales. Este enfoque representa un cambio radical en la comprensión de lo que significa conectar con lo divino, enfatizando la importancia de una relación genuina con Dios sobre la observancia de rituales externos. La disposición de la mujer samaritana para escuchar y aceptar el mensaje de Jesús subraya otro tema crucial: la apertura al cambio y a la transformación espiritual. Su viaje de ser una persona marginada por su propia comunidad a convertirse en una mensajera del mensaje de Jesús ilustra el poder redentor y liberador de la fe. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre el papel y el impacto de la comunidad en nuestra comprensión espiritual. Al volver a su entorno y compartir lo vivido, la mujer samaritana no solo se reinserta en su círculo social, sino que también lo revitaliza, sirviendo de enlace entre Jesús y aquellos considerados previamente distantes. Este acto subraya cómo el mensaje del Evangelio puede congregarnos alrededor de un renovado concepto de vida y fe. El episodio del encuentro en el pozo de Jacob
nos recuerda que los obstáculos comúnmente interpuestos entre las personas, sean diferencias de género, raza o creencias, son irrelevantes ante el ideal del reino divino que Jesús procuraba instaurar. Su misión estuvo marcada por una inclusión sin precedentes, promoviendo un espacio donde la aceptación y el espíritu son las bases de la unión y el culto. Este relato subraya la relevancia del diálogo y la interlocución como vehículos hacia el entendimiento y el despertar espiritual. La comunicación entre Jesús y la mujer samaritana ilustra que mediante el intercambio sincero y despejado de preconceptos se pueden derribar barreras y alcanzar una apreciación más profunda de la verdad. Esta narración sirve también como una demostración del impacto de la experiencia y testimonio personales. La mujer samaritana, a partir de su interacción directa con Jesús, emerge como una figura transformadora dentro de su comunidad, evidenciando cómo el contacto personal con lo sagrado puede renovar no solo al sujeto en sí, sino también influir en el entorno comunitario. Su diligencia al compartir su vivencia resalta el valor de dar fe y cómo este acto de compartir puede motivar a otros a perseguir sus propias experiencias transformadoras con lo divino. La metamorfosis experimentada por la mujer samaritana se convierte en una potente metáfora de la gracia divina. Su encuentro transformador con Jesús es un testimonio vivo del amor y la aceptación incondicionales que Dios ofrece. Este cambio radical no solamente modifica su autoconcepto, sino que también revoluciona la percepción que otros tienen de ella, demostrando el poder restaurador de la gracia. La conversación junto al pozo profundiza en la temática de la insaciabilidad espiritual y la incesante búsqueda de plenitud en la existencia. Jesús, al proponer el agua viva, toca el núcleo de una condición humana compartida, el anhelo por algo que aplaque nuestra sed esencial. Este intercambio nos motiva a examinar nuestras propias indagaciones y cómo, frecuentemente, erramos al buscar en fuentes incapaces de saciar verdaderamente el alma. Este episodio también ensalza la fuerza de la vulnerabilidad. En su interacción con Jesús, la mujer samaritana se abre de manera que su diálogo sea auténtico y transformativo. De este intercambio, aprendemos la valía de mostrarnos ante Dios tal cual somos, hallando en nuestra vulnerabilidad una fortaleza insuperable. Además, la historia pone de manifiesto que la verdadera comprensión espiritual supera la erudición teórica. La mujer samaritana alcanza, mediante su conversación con Jesús, un entendimiento íntimo que trasciende cualquier formulación teológica o doctrinal. Se trata de un reconocimiento vivencial de la identidad de Jesús y de su promesa. Esta percepción experiencial es clave en el relato, señalando que el sendero hacia la esencia espiritual discurre a través de la vivencia personal y la relación directa con lo sagrado. En síntesis, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob destila lecciones y simbolismos profundos. Mediante este diálogo, Jesús no solo supera las fronteras culturales y sociales de su tiempo, sino que nos presenta una concepción de la fe accesible, acogedora y transformadora. Este relato nos incita a buscar nuestra propia agua viva, a encaminar nuestra existencia bajo los principios del espíritu y la verdad, y a diseminar el relato de nuestra transformación personal, incentivando a la comunidad a abrazar este cambio a través de nuestro ejemplo. Así, contemplamos cómo las enseñanzas de Jesús sobre los samaritanos no solo contravienen las convenciones de su era, sino que trazan una ruta hacia una integración, comprensión y afecto que supera cualquier división. Esta historia de antigua hostilidad convertida en lección de esperanza y universalidad
nos guía en la reflexión de un legado de enseñanzas que propugna la inclusión y el amor incondicional. En su encuentro con la mujer samaritana junto al pozo, Jesús desplegó una visión profundamente transformadora de lo que significa adorar a Dios. Al hablar de adorar en espíritu y verdad, reveló que la verdadera adoración trasciende los límites físicos y rituales, abriendo un camino directo hacia una comunión íntima con lo divino. Este diálogo no solo marcó un momento decisivo en la vida de la mujer samaritana, sino que también señaló un cambio paradigmático en la comprensión de la adoración y el acceso a Dios, proponiendo una relación personal y sincera por encima de las convenciones religiosas establecidas. Este nuevo paradigma de adoración que Jesús propuso desafiaba directamente las normas religiosas y las divisiones culturales que habían definido durante mucho tiempo las relaciones entre judíos y samaritanos, al enfatizar que el verdadero culto a Dios no se limita a lugares sagrados específicos, ni se concreta a través de prácticas exclusivas. Jesús subrayó la universalidad del acceso a lo divino. Este mensaje resonó como un llamado poderoso a trascender las disputas sectarias sobre el espacio correcto para la adoración, apuntando hacia una comprensión más profunda de la fe basada en una relación genuina con Dios, más allá de las estructuras físicas y rituales. La inclusión radical que Jesús promovió a través de su enseñanza abrió el camino hacia una comunidad de fe más amplia y acogedora. Centrándose en los conceptos de espíritu y verdad, eliminó efectivamente las barreras que tradicionalmente habían excluido a las personas basándose en su herencia cultural o prácticas religiosas. Este mensaje de esperanza y aceptación universal fue especialmente significativo para los samaritanos, quienes, como grupo, habían sido históricamente marginados y despreciados por sus diferencias religiosas y culturales. La declaración de Jesús sobre la adoración en espíritu y verdad no solo reformuló las prácticas espirituales de su tiempo, sino que también ofreció una visión liberadora de la religiosidad. Al hacerlo, invitó a todos a buscar una conexión auténtica con Dios, libre de las limitaciones impuestas por las tradiciones y los preceptos humanos. Este enfoque democratizó el acceso a lo sagrado, afirmando que el corazón humano es el verdadero templo donde se puede experimentar la presencia divina. Este cambio en la comprensión de la adoración fomentó una transformación en la percepción de la comunidad de creyentes. Al subrayar la importancia de la sinceridad y la autenticidad en la relación con Dios, Jesús destacó que la verdadera fe trasciende las distinciones étnicas y culturales, uniendo a las personas en un espíritu común de devoción y búsqueda de la verdad. Las palabras de Jesús transformaron la concepción tradicional de lo sagrado, indicando que la verdadera santidad no se ancla en ceremonias o lugares santificados, sino en el corazón de una existencia alineada con el propósito divino. Esta perspectiva más íntima de lo espiritual nos incita a examinar de cerca nuestras motivaciones y conductas, impulsándonos hacia un compromiso más íntegro y reflexivo en nuestra vida de fe. Subrayando la importancia de adorar en espíritu y en verdad, Jesús no solamente introducía una novedosa interpretación de la religiosidad, proponía también un concepto de comunidad fundado en convicciones espirituales comunes, más que en segregaciones identitarias. Este enfoque lleva consigo significativas consecuencias para nuestra experiencia de fe en la modernidad, instándonos a erigir puentes de comprensión y solidaridad sobre las divisiones existentes. El diálogo con la mujer samaritana ejemplifica cómo Jesús puso en práctica sus ideas sobre la adoración genuina.
Al interactuar sin reservas con ella, sobrepasó los límites sociales y doctrinales, evidenciando que el amor y la verdad divina están accesibles a todo ser, sin distinción. Este evento resalta el compromiso de Jesús con la apertura y la equidad, pilares aún esenciales en el ejercicio de la fe cristiana actual. Esta orientación hacia lo inclusivo y lo esencial del corazón constituye una convocatoria a reevaluar nuestras prácticas espirituales. Nos reta a ponderar si nuestros actos de devoción reflejan genuinamente una vida entregada a los principios del reino celestial: amor, justicia y paz universales. Al definir la adoración en términos de espíritu y veracidad, Jesús recalca la necesidad de autenticidad en nuestra relación con lo divino y con nuestros semejantes. Este énfasis en la sinceridad nos motiva a abandonar las falsedades y a procurar una conexión más honesta y profunda con Dios, una que verdaderamente moldee nuestro modo de ser y de interactuar. La directriz de Jesús acerca de adorar en espíritu y en verdad sigue resonando como un eco poderoso, recordándonos que nuestra vida espiritual debe desplegarse no únicamente en los instantes de culto formal, sino en cada faceta de nuestra vida. Nos desafía a manifestar la presencia divina en nuestro día a día, reflejando las enseñanzas del Evangelio en cada acción y decisión que tomamos. El mensaje de Jesús abre un espacio para que todos, sin importar nuestro trasfondo o historia personal, podamos encontrar nuestro lugar dentro de la familia de Dios. Nos asegura que nuestro valor ante los ojos divinos no se mide por cumplir con expectativas externas, sino por la sinceridad de nuestro corazón y nuestra disposición a buscar y vivir la verdad. Este es el fundamento de una comunidad de fe auténticamente inclusiva y amorosa, unida no por la uniformidad, sino por el compromiso compartido de seguir el camino de Jesús en espíritu y verdad. La universalidad del mensaje de Jesús constituye una de las piedras angulares de su enseñanza. No vino exclusivamente para un pueblo elegido basado en la etnicidad o la observancia religiosa. Su misión abarcaba a toda la humanidad, sin excepciones. Al interactuar de manera significativa con los samaritanos, entre otros, Jesús puso de manifiesto que el reino de Dios es accesible para todos, independientemente de su origen, su historia personal o sus creencias. Este principio de inclusión demuestra la intención divina de abrazar a cada ser humano dentro del espectro de su amor y salvación. Las acciones de Jesús en relación con la inclusión y el amor fueron mucho más que meras declaraciones. Se evidenciaron en gestos tangibles que reflejaron su determinación por desafiar las convenciones y abrazar a quienes frecuentemente se encontraban marginados. Tal conducta innovadora insta a la sociedad a ampliar su visión de lo que constituye una comunidad, subrayando la premisa de que nadie está fuera del alcance del afecto divino. Este método pionero e inclusivo no solo interpeló las costumbres de su tiempo, sino que igualmente propuso un nuevo modelo para el relacionamiento humano, fundamentado en el respeto, el cariño y la celebración de la pluralidad. Jesús nos mostró que los obstáculos que nos segregan, tanto si son étnicos, socioeconómicos o espirituales, pueden y deben ser derribados en pro de forjar una comunidad más solidaria y afectuosa. La forma en que Jesús se relacionó con los desfavorecidos y su afirmación de que el reino celestial está abierto a todos es central en su mensaje. Nos insta a trascender nuestras discrepancias y a concentrarnos en lo que compartimos, nuestra esencia humana y nuestra facultad para amar y recibir amor. Este principio es tan pertinente en la actualidad como en los días de Jesús, proveyendo un faro de orientación ante la diversidad de retos que enfrenta nuestra era. Al contemplar el modelo que Jesús nos dejó,
somos convocados a examinar nuestras propias predisposiciones hacia aquellos que podrían ser vistos como ajenos por la sociedad. Su obra nos reta a llevar nuestro afecto y empatía más allá de las fronteras preconcebidas, reconociendo el valor inherente de cada individuo como descendiente de la divinidad. La acogida de Jesús hacia los samaritanos y otros colectivos en los márgenes no fue una mera casualidad, sino una expresión directa del núcleo del mensaje evangélico. Este llamado a un amor y aceptación universales posee la capacidad de metamorfosear corazones y colectividades, erigiendo puentes donde previamente solo existían barreras de división. La práctica del amor y la inclusión que Jesús demostró es, por tanto, no solo una invitación, sino un mandato para sus seguidores. Estamos llamados a vivir siguiendo este ejemplo, buscando activamente superar nuestras propias barreras y prejuicios y extendiendo la mano a todos, sin excepción. Esta visión de un mundo donde reinan el amor y la inclusión es un desafío constante, pero también una fuente de esperanza. Nos muestra un camino hacia una comunidad más justa y amorosa, donde cada persona es valorada y acogida, independientemente de su origen o sus circunstancias. En última instancia, la misión de Jesús de llevar su mensaje a todos, especialmente a los marginados, refleja un deseo divino de restauración y unidad. Nos recuerda que en el reino de Dios no hay forasteros ni extraños, solo una familia global unida por lazos de amor y fraternidad. A través de sus enseñanzas y ejemplos, Jesús no solo nos mostró cómo vivir, nos mostró cómo amar. Al seguir su camino, podemos contribuir a la realización de su visión de un mundo donde el amor supera todas las barreras, uniendo a la humanidad en una celebración de nuestra diversidad y nuestra común dignidad. El arribo del mensaje cristiano a Samaria constituye un evento trascendental en el crecimiento del cristianismo, no solo cruzando límites territoriales, sino también transformando una zona previamente marcada por conflictos religiosos y culturales en un espacio de curación y alegría inmensa. La recepción del Evangelio por los samaritanos ilustra el efecto transformador del amor divino, evidenciando su potencial para reconciliar comunidades largamente divididas. La incorporación de los samaritanos bajo el manto del cristianismo representa una notable metamorfosis de toda una colectividad, así como de sus miembros individualmente. La adhesión de estos al cristianismo sirve como prueba poderosa de la capacidad del mensaje de Jesús para derribar barreras formidables, conectando a las personas no a través de la consanguinidad o el legado cultural, sino mediante un credo común. Este acto de inclusión inicial destaca el carácter universal de las enseñanzas de Jesús, fomentando una congregación de fieles distinguida por su diversidad y cohesión. La integración de los samaritanos en las primeras congregaciones cristianas va más allá de una mera narrativa de reconciliación, convirtiéndose en una historia de enriquecimiento recíproco. Su entrada a la comunidad cristiana no solo les brindó un renovado sentido de comunidad, sino que también enriqueció la Iglesia con su heterogeneidad cultural y espiritual. Esta amalgama de tradiciones y visiones reafirmó la Iglesia, demostrando que la fe en Jesucristo es capaz de superar antiguas divisiones y estimular una cooperación enriquecedora en la misión común de evangelizar. La historia de conversión de los samaritanos al cristianismo recalca que el amor de Dios trasciende todas las barreras. Su acogida de la fe cristiana enfatiza que el Evangelio está destinado a cada persona, sin excepciones. Esta inclusividad es el núcleo del credo cristiano, una convocatoria a la acogida, al afecto sin condiciones y a la demolición de los obstáculos que nos dividen.
La presencia del Evangelio en Samaria asimismo pone de relieve la significancia de la curación y la reconciliación. Los actos de sanación y bondad ejecutados en el nombre de Jesús no solo propiciaron transformaciones físicas en los individuos, sino que también curaron brechas sociales y espirituales, consolidando la idea de que la fuerza del amor divino puede restaurar y unir incluso las comunidades más fragmentadas. El avance del cristianismo hacia Samaria evidencia la capacidad del Evangelio para superar diferencias étnicas y culturales, posicionándose como un vector de cambio profundo en la sociedad. La bienvenida del cristianismo por parte de los samaritanos es un testimonio vibrante de cómo la fe en Jesús puede erigir puentes de conexión donde previamente existían murallas de segregación. La historia de los samaritanos abrazando el cristianismo es, en esencia, una historia de esperanza. Muestra cómo la fe puede unir a las personas de maneras inesperadas, creando comunidades basadas en el amor, la aceptación y el respeto mutuo. Esta narrativa invita a todos los creyentes a reflexionar sobre el poder de la fe para transformar no solo vidas individuales, sino también sociedades enteras. La inclusión de los samaritanos en la iglesia primitiva ofrece una lección valiosa sobre la riqueza que la diversidad aporta a la comunidad de fe. Al superar prejuicios de larga data y abrir sus corazones a los samaritanos, los primeros cristianos no solo obedecieron el mandato de Jesús de amar al prójimo, sino que también experimentaron el crecimiento y la profundización de su propia fe. Este proceso de inclusión y reconciliación tiene implicaciones profundas para la iglesia contemporánea. Nos recuerda que la iglesia está llamada a ser un lugar de acogida para todos, un refugio donde las diferencias se celebran y donde la unidad se construye sobre la base del amor compartido por Cristo. La historia de los samaritanos convirtiéndose al cristianismo es un poderoso recordatorio de que el Evangelio es una fuerza viva y activa en el mundo. Su capacidad para transformar vidas y comunidades sigue siendo relevante hoy, ofreciendo luz y esperanza en medio de la oscuridad y la división. La acogida del Evangelio por los samaritanos y su integración en la comunidad cristiana inicial resaltan el propósito fundamental del cristianismo: fomentar una comunidad mundial basada en el amor y la empatía. Este objetivo permanece tan vital en la actualidad como en la era de los samaritanos, instándonos a adherirnos a los valores de inclusión, afecto y cohesión promovidos por Jesús. El precepto de amor impartido por Jesús, manifestado a través de sus interacciones con los samaritanos, trasciende ser meramente una directriz. Representa una convocatoria a cambiar nuestra manera de percibir y vincularnos con el prójimo. Nos incita a extender un amor altruista y sin restricciones, un amor que traspasa todas las barreras, sean estas de origen étnico, social o doctrinal. Esta doctrina, ejemplificada en la parábola del buen samaritano y evidenciada en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, no solo redefine nuestra noción de prójimo, sino que amplía la dimensión de nuestra compasión y clemencia. A través de su conducta y palabras, Jesús fungió como un artífice de conexiones entre dos colectividades históricamente segregadas por preconceptos y hostilidades ancestrales. El contexto de tensión entre judíos y samaritanos proporciona el escenario para estas lecciones de cambio. Al relacionarse sin reservas con los samaritanos, Jesús desafió los estatutos sociales y espirituales vigentes, delineando una ruta hacia el entendimiento y la armonía, cimentada en el amor y el respeto recíproco.
Este imperativo de acción que nos exhorta a derribar nuestras propias vallas y prejuicios permanece como un recordatorio de nuestra capacidad para sembrar esperanza y concordia. La interacción de Jesús con los samaritanos ilustra la viabilidad de edificar comunidades abarcadoras en las que el amor y el entendimiento formen la base de nuestro coexistir. Esta proyección de un futuro dominado por la compasión antes que la división se erige como un faro de luz para la humanidad. La pertinencia de este mensaje para nuestros tiempos es indiscutible. En un periodo caracterizado por la polarización y la discordia, la narrativa de los samaritanos y las directrices de Jesús nos brindan una visión alentadora sobre el manejo de las divergencias. Nos reta a profundizar más allá de las apariencias, a reconocer la valía innata en cada ser y a proceder con bondad y clemencia hacia todos, de manera incondicional. La práctica de este amor incondicional tiene el poder de transformar no solo las relaciones interpersonales, sino también las estructuras sociales en su conjunto. Al adoptar este enfoque en nuestras vidas, podemos contribuir a la creación de entornos más justos y equitativos, donde cada individuo sea valorado y respetado. La enseñanza de Jesús nos invita a ser agentes de cambio, promoviendo la inclusión y la fraternidad en todas nuestras interacciones. El impacto de seguir este mandato va más allá de los beneficios inmediatos para nuestras comunidades. Tiene el potencial de inspirar a generaciones futuras. Al vivir de acuerdo con estos principios de amor y compasión, podemos dejar un legado duradero que trascienda nuestro tiempo. Este enfoque hacia la vida nos anima a ser modelos a seguir, iluminando el camino para aquellos que buscan una guía en cómo vivir de manera más amorosa y compasiva. El relato de los samaritanos y sus encuentros con Jesús resalta la importancia crucial del perdón y la reconciliación. Al acercarse a aquellos tradicionalmente vistos como adversarios, Jesús ilustró cómo el amor puede curar heridas antiguas y trascender conflictos arraigados. Este mensaje es fundamental para el desarrollo de comunidades más serenas y unidas. Esta narrativa nos invita también a examinar nuestras propias percepciones y actitudes. Nos desafía a preguntarnos, ¿quiénes son nuestros samaritanos? ¿A quién hemos marginado o pasado por alto debido a juicios previos o diferencias? Al reflexionar sobre estas cuestiones, se nos motiva a ampliar nuestro espectro de empatía y a vivir en consonancia con el amor inclusivo que Jesús enseñó. El principio de amor impartido por Jesús se erige como un reto perpetuo a adoptar una vida genuina y alineada con los principios del reino de Dios. Nos insta a ser luz en las sombras, a ser la sal que sazona y conserva lo valioso. Por ende, el episodio de los samaritanos no se limita a ser una enseñanza histórica, sino que se convierte en un manual para nuestro día a día y para el porvenir. Así, el llamado a amar a los demás como a nosotros mismos se traduce en un sendero hacia el cambio individual y colectivo. Es una invitación a vivir con intención, buscando siempre el bien del prójimo, y sirve de recordatorio de que nuestra mayor riqueza se halla en la diversidad humana. En este camino aprendemos que al erigir puentes de amor y entendimiento, estamos edificando el reino de esperanza y comunión que Jesús visionó para la humanidad.